tiene el ANSES con las provincias por las transferencias de las cajas. De hecho, vamos a hablar con un especialista en seguridad social, Juan Carlos Juárez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. En primer lugar, ¿qué implicaría para el sistema previsional si la ANSES le transfiere al Tesoro el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Y significa centralmente quitar el respaldo que tiene para pagar jubilaciones y pensiones, que tiene una magnitud mensual del orden de los 4.000 millones de dólares. Es decir, que la totalidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se formó con los aportes que hicieron los trabajadores y trabajadoras a las AFJP, es el respaldo que tiene frente a una circunstancia de no contar con fondos, de no contar con plata, como dice el presidente de la Nación, para pagar jubilaciones y pensiones. Y también para pagar las cerca de 90.000 sentencias firmes que están sin liquidar en ANSES, y hay en proceso más de 400.000 juicios. Es decir, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que tener como eje central el pago de jubilaciones y pensiones. Con relación al tema de las provincias y las deudas que tiene el gobierno nacional con las provincias, es porque en los 13 años que duró el sistema de las AFJP, el gobierno le hacía una detracción del 15% de la coparticipación federal a las provincias, a las que transfirieron y a las que no transfirieron, para sostener el sistema público, que cada vez iba achicando la cantidad aportante porque iban pasando al sistema de capitalización. Hubo provincias que hicieron juicio: Córdoba, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos, y la provincia de Buenos Aires fue la única que no hizo juicio. Para mí no defendió bien los derechos de los bonaerenses, y esa deuda es la que reclaman varias provincias que llegaron a la Corte y que ganaron ese juicio. No tener ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad pone en estado de zozobra y de incertidumbre el pago de jubilaciones y pensiones. Convengamos que hoy en la República Argentina cada jubilado o jubilada cobra su jubilación con un 55% que lo componen aportes y contribuciones, y el 45% restante está compuesto por aportes fiscales. Es decir, que el fondo tiene, digamos, una función muy, muy importante y que es muy sensible para asegurar el pago de jubilaciones y pensiones. Las cajas provinciales no transferidas, que tienen déficit, en el caso de la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, tiene un déficit del orden de los más de 150.000 millones de pesos por el año 2023. La provincia de Buenos Aires, que tuvo un déficit de más de 220.000 millones de pesos. Bueno, obviamente que requieren de este fondo, y al no transferirle esos fondos, la Nación lo que pone también en riesgo es el pago de jubilaciones y pensiones en cada una de esas cajas que no fueron transferidas de las provincias a la Nación. Así que ahí hay una puja muy importante. Lo que no puede hacer el gobierno es tomar en los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pasarlo al Tesoro Nacional o a rentas generales para salvaguardar la situación, digamos, económica de la gestión en general, en este caso del gobierno actual. Juan Carlos, buenas noches. Lo saluda Leandro Dario. Si efectivamente el gobierno, de alguna forma, el Tesoro, se hace cargo de ese Fondo General de Sustentabilidad, es decir, si ANSES se lo transfiere, ¿podría eso disparar nuevos juicios de jubilados por el uso de esos fondos porque no son utilizados justamente para las jubilaciones? Y sí, absolutamente, porque esos fondos, digamos, son fondos afectados. Son fondos que están afectados o al pago de jubilaciones y pensiones, o están afectados al pago de los juicios de reajuste por las malas liquidaciones en el haber inicial que hace el ANSES de manera sistemática. Entonces, este es un tema que va a generar muchísimos inconvenientes si el gobierno decide utilizarlo. Es más, así lograr hacer un pacto mediante una ley, va a haber presentaciones para declarar la inconstitucionalidad de una ley en particular o de un artículo en particular de una ley que establezca la utilización de los fondos de garantía de sustentabilidad para otro objeto que no sea el de pago de jubilaciones y pensiones. Juárez, le hago una última pregunta para cerrar. ¿Cree que hay margen en el pacto de mayo al que convocó Milei para
resolver dentro de una reforma previsional esta discusión que ya tiene tantos años entre las provincias y la nación por estas deudas? Y yo creo que en realidad lo que hay que ver es la integralidad de los sistemas, el tema de tratar de compatibilizar o armonizar todos los sistemas. Y la otra cuestión es que la deuda que tiene la nación con las provincias, digamos, las tiene que pagar inevitablemente. Ahora, ¿cómo se llegará a ese pacto? Yo creo que en la forma que hoy está presentado es muy difícil que se apruebe, porque un pacto en un gobierno democrático implica diálogo, implica discusión, implica consenso e implica que nadie le impone nada a nadie, sino que hay un acuerdo general que tiene comunes denominadores para resolver el tema previsional, el tema social, el tema laboral, el tema productivo. Tal cual aparece hoy esa propuesta, creo que tiene serias dificultades. Juanes, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, hasta siempre. Y lo decía ayer